en uno de estos videos que hice, me di cuenta de que había una enseñanza de que se puede orar en lenguas y que para supuestamente confundir a los demonios. Y yo quiero que hablemos un momentito sobre eso. Hace algún tiempo hablé con un pastor amigo que ya partió con el Señor y él, aunque no estaba de acuerdo con eso de hablar lenguas así como los locos, él sí como que creía, porque es que uno habla misterios con Dios y como que creía que habían un cierto de tipo de lenguas como que no eran idiomas. Y el día de hoy quiero que hablemos un momentito sobre eso. Yo no creo que este video vaya a tomar mucho tiempo, porque en realidad no debe tomar mucho tiempo, porque es sencillo, la enseñanza bíblica es sencilla y es clara en cuanto a esto. El día de hoy vamos a estar hablando sobre eso, sobre orar en lenguas, sobre hablar misterios con Dios, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a eso. La iglesia pentecostal, específicamente, por ejemplo, yo fui parte de la iglesia pentecostal por muchos años y participé en los estudios de las asambleas de Dios y las iglesias de Dios. Estudié con las iglesias de Dios y ellos enseñan que hablar en lengua es la manifestación de que el Espíritu Santo vive en uno. Ahora bien, vamos a ver si eso es bíblico, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre esto del don de lengua. Y yo espero el día de hoy ser bastante claro. No creo que esto deba ser algo que traiga mucho conflicto, porque en realidad la Biblia es bastante clara en cuanto a esto. No creo que haya ningún tipo de controversia. ¿Ok? Vamos a la Biblia primeramente. Vamos a la Biblia, y la primera vez que en el Nuevo Testamento que oímos hablar sobre esto, de hablar lenguas, aquello y lo otro, es en el libro de Hechos. Y estamos leyendo en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el verso 4, dice la Biblia que estaban todos juntos el día de Pentecostés, estaban unánimes. De momento descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Vamos a buscar aquí. Comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba, para que les daba habilidad para expresarse. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar un idioma que ellos no habían estudiado. Y era un idioma. ¿Por qué sabemos que es un idioma? Porque cuando seguimos leyendo, dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Por ejemplo, esto es una hipérbole. De todas las naciones bajo el cielo es una hipérbole. Pero entendemos lo que quiere decir. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, había gente hablando en un idioma y los que entendían ese idioma decían, ¿pero cómo es esto? Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mira, ¿no son estos galileos, no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, leo esto solamente para dejar claro cuál es el significado de la palabra lenguas. Aquí está todas las veces que aparece la palabra lenguas en la Reina Valera del 60. Y en esto aquí, cuando tenemos diferentes significados de acuerdo al contexto en el que se está usando. Aquí en lenguas vemos que son las mismas de Hechos capítulo 2. Déjame buscar Hechos capítulo 2 y se le aparecieron lenguas. Usted ve, y lenguas de lo que está hablando es de lenguaje. Está hablando de lenguaje, está hablando de idiomas, de lengua extraña, ¿ok? No vamos a darle mucho a esto porque es que esto se sobreentiende. Ok, la palabra que se usa para lenguas es... Glosa. De nuevo. Glosa. Ok, y eso lo que significa son idiomas, son dialectos, son idiomas que de acuerdo a lo que vemos en la Biblia es el idioma. Es un dialecto, es algo que se puede entender por otras personas, y cuando vemos a lo largo del estudio bíblico, vemos que es la misma palabra. Por ejemplo,
es la misma palabra que se usa en Hechos para describir las lenguas que fueron repartidas a los que estaban en el aposento alto. Son las mismas lenguas que se habla en capítulo 12, que cuando habla del don de lenguas es la misma descripción. Cuando se habla en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, dice que son lenguas, es la misma palabra, la misma descripción. En el capítulo 14, que es el que vamos a estudiar, también hablando en lenguas, está hablando de idiomas. Quiero que quede esto claro para que podamos entender qué es lo que queremos traer el día de hoy. Ok, en el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó? Pues vino el Espíritu Santo y dotó a los apóstoles, a los que estaban en el aposento alto, con la habilidad de poder hablar en unas lenguas que ellos nunca habían oído, no que la habían oído, que no la habían aprendido nunca. Y ahí es donde está el milagro. El milagro es que usted sepa una lengua que usted nunca ha sido adiestrado en ella. Ok, un idioma. Ahora bien, cuando volvemos a ver que en realidad se habla de los... Yo le digo una cosa, si estos 3 capítulos, si Hechos capítulo 2 y 1 Corintios 12 y 14 no existieran, no supiéramos lo que es el don de lengua. Ok, pero en el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo enumera unos dones que se le dan a la iglesia. Yo creo que estemos claros que dice, vamos a leer desde el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se ha dado la manifestación del Espíritu Santo, quiero que esté claro, para el bien común. Y eso es una cosa que muchas personas han obviado dentro de esto de estar hablando lengua y dentro de estar... Es que para el bien común. Si las lenguas que usted está hablando no son para el bien común, pues no pueden provenir del Espíritu Santo, porque es para el bien del cuerpo, es para el bien de la iglesia. Y aquí vemos que hay un don que se llama de diversidad de lenguas, diversidad de idiomas, y una persona que pueda hablar idiomas que nunca ha estudiado. Ahí es donde está el milagro, que nunca ha estudiado. Pues si los estudiaste, pues entonces fue que tú los aprendiste. Entonces, quiero ir paso por paso para llegar a donde queremos llegar. El don de lengua era para comunicar el evangelio. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 13, recuerden, en el capítulo 12, Pablo está hablando de todos los dones espirituales. Habla de la profecía, habla de las lenguas. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar en el capítulo 13 y dice, si yo hablase lengua humana o angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso quiere decir que existen lenguas angélicas. Si existen o no existen, la Biblia no enseña que los ángeles hayan hablado en una lengua que los hombres no entendían. A ver, si ellos tienen un idioma que no se registra en la Biblia, puede ser, dentro del mundo de las posibilidades y de la especulación, puede ser. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia registra? Siempre que los ángeles hablaron en idiomas que eran comprensibles para el ser humano. Eran en lenguas, en idiomas que eran de hombres. ¿Ok? Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, primero, para establecer una doctrina, porque hay gente que dice que cuando tú hablas en lenguas que nadie las entiende es porque estás hablando un lenguaje angelical. Veamos qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Primero, Pablo habló de todos los dones y después empezó a hablar de la excelencia del amor. Y lo que nos está diciendo es una hipérbole y es una suposición lo que está diciendo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, está exagerando las cosas. Imagínate que yo tenga una conexión tal que yo tenga el don de hablar y comunicarme con los ángeles directamente. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O sea, le está quitando la validez a el poder hablar lengua y aún comunicarse con ángeles en comparación con el amor. Y si tuviera el don de profecía, usted ve, está hablando, todo lo que Pablo está diciendo así con relación a lo que estaba diciendo en el capítulo anterior. No podemos divorciar esto aquí a decir que el don de lenguas es un don, que el lenguaje angelical
es un lenguaje distinto al mismo lenguaje que estaban hablando en el capítulo 2 de Hechos, porque lo que está Pablo aquí es tratando de presentar cuán importante es el amor. Y entonces está haciendo una hipérbole, está utilizando una hipérbole para poder llevar el mensaje de la importancia que tiene el amor en la vida del creyente. Y si tuviera profecía, y si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, nadie puede tener todo el entender todos los misterios y tener todo el conocimiento. Es una hipérbole. Y si tuviera toda la fe, ¿quién puede tener toda la fe? Todos esos primeros versos que está hablando el apóstol Pablo, está hablando en el lenguaje de hipérbole, de exageración, para dar a demostrar lo importante, que es lo que viene más adelante. Y si diere todos mis bienes para dar a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado. Si tomamos literalmente las palabras angelicales, como que es literal, como que hay lenguas angelicales, tendríamos que también entregar el cuerpo para ser quemado. O sea, esto no tiene más que buscar. No existe tal cosa como un lenguaje angelical. No existe. De lo que la Biblia sí nos está hablando es sobre la importancia que tiene el amor sobre todos los dones. Y entonces de ahí en adelante empieza a hablar de cuáles son las características del amor. ¿Ok? Partiendo desde esa premisa, entonces vamos al capítulo 14. Todo esto es parte del mismo discurso dentro de la carta. En el capítulo 12 se introducen los dones. En el capítulo 13 dice los dones son importantes, pero más importante es el amor. En el capítulo 14 entonces nos va a enseñar cómo es que vamos a usar esos dones dentro de la iglesia. Ahora bien, la gente le encanta hablar lengua, pero Pablo dice, no, procura profetizar. Y acuérdate, profetizar en este tiempo en el que ya tenemos un canon cerrado y que tenemos una Biblia y que tenemos la revelación de Dios y nosotros los evangélicos creemos que la Biblia es la última autoridad en asuntos de fe, de conducta y de doctrina, pues entonces nosotros entendemos que todo lo que nosotros digamos ahora tiene que ir acorde a lo que está escrito y revelado en la palabra. Procurar alcanzar el amor. Mira lo que dice. Primero, alcancen el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. O sea, Pablo está ahora resumiendo todo lo que está diciendo en el capítulo 12, que habla de los dones. En el capítulo 13 nos está hablando del amor. Y ahí dice, mira, procuren el amor, pero también procuren los dones. O sea, no vayan a pensar que los dones no son importantes porque yo les dije que era más importante el amor. No, procuren el amor, pero también procuren los dones espirituales. Sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. ¿Por qué habla misterios? Porque son lenguas que nadie entiende. No. Nadie las entiende porque si no hay interpretación, que es lo que nos sigue diciendo los próximos versos, pues entonces son misterios. Son misterios para ti si no tienen la interpretación y son misterios para las personas que te están oyendo si no tienen la interpretación, ¿ok? Pero el que profetiza habla a los hombres. Usted ve, por eso es la importancia de la predicación, que en este tiempo la profecía es la predicación del evangelio. Es más importante que alguien predique la palabra de Dios a que alguien esté hablando lenguas que nadie entiende. El que habla en lenguas, así mismo edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y acuérdate que los dones fueron dados. ¿Para qué? Para el bien común, para la iglesia, para edificar la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticéis, porque el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Usted ve? Las lenguas que son idiomas, no son lenguaje angelical. Es un idioma que alguien en el mundo podría interpretar. Pero si no hay quien lo interprete, o si tú no tienes la interpretación, entonces es completamente inútil.
Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos que os hable por medio de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. O sea, esos dones que son de revelación, eso el apóstol Pablo está diciendo, es más importante para mí traerle revelación. Y dejemos claro, no hay revelación nueva. Si usted se llama evangélico, usted tiene que entender que nuestra última regla es la Biblia y todo se somete a la Biblia. Así que, ya que tenemos la revelación en la Biblia, de lo que estamos hablando ahora es de hablar de lo que está en la Biblia. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir sonidos, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá qué se toca en la flauta o en el arpa? Está usando la metáfora, está usando la comparación con estos instrumentos que hay un sonido, pero si yo no conozco la melodía, tú puedes estar tocando y yo digo, bueno, se oye bonito, pero no sé qué canción me está tarareando, ¿entiendes? ¿Qué canción me está tocando? Pero si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí hace una referencia a los vigías, que los vigías estaban pendientes y cuando habían diferentes toques de trompeta de acuerdo a lo que iba a acontecer. Si era la guerra, pues eran unos toques de trompeta que eran para la guerra. Si era para convocar al pueblo, eran unos toques distintos que para la guerra. Entonces dice que porque la trompeta, si no da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así vosotros también. Esta es la comparación. A menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, o sea, palabras que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pablo está usando el sentido común, que es el menos común de los sentidos en este tiempo. Pues hablaréis al aire. Hay quizás mucha variedad de idiomas. Ahí está la palabra que se usa ahí es lenguas. En el mundo es la misma, o sea, esa es la misma palabra que se usa para lengua y que se usa. Estamos hablando todo de lo mismo. En el mundo y ninguno carece de significado. Usted ve, de lo que está hablándonos Pablo es de que ese don de lenguas, de esas lenguas que las personas tenían para comunicar el evangelio en un idioma que nunca habían aprendido, sino que era algo milagroso, son idiomas que pueden ser entendidos en cualquier parte del mundo. Y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Mira lo que dice aquí, porque aquí vamos a ver como si Pablo estuviera contradiciendo. Pero mira lo que dice. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Está hablando del que habla, que el que tiene el don de lengua le está diciendo, pídale a Dios también la interpretación de esas lenguas. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. Usted ve, yo mismo, mientras estoy orando, yo mismo que estoy orando, quedo aquí con nada. Me quedo vacío en la cabeza. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo ni siquiera lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendecís solo en el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo más lengua que cualquiera de vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar, mira el ratio que Pablo dice. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000. Mira la escala en la que Pablo dice, hablar en lengua, yo prefiero hablar 5, que la gente me entienda, que hablar 10,000, que la gente no me entienda.
Verso 23 dice, pero si toda la iglesia se reúne y todos hablan lengua, entrará algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y honestamente, dígame usted si usted ha visto uno de estos cultos carismáticos, si no parecen locos. Si no has visto uno de estos profetas por internet hablando lengua como los locos, no parecen locos. Mamá, la sucia caja. Y calosa así que la roco baja la jascajera. La saque se calaba. El verso 26 dice que hay que hacer, pues, hermano, cuando reunís cada uno aporte, salmo, enseñanza, revelación o lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Si no hay edificación, estás perdiendo el tiempo. Si alguno habla en lenguas, mira lo que dice aquí. Y dígame si esto coincide con estos cultos carismáticos, pentecostales, neopentecostales carismáticos. Hablen 2 o a lo más 3. Y por turno. Y que uno interprete. Mira lo que dice. Hablen 2 o a lo más 3. Pero no es que hablen toda la vez. No. Por turno. Y uno interprete. Yo creo que de verdad nos estamos haciendo mucho revolú con algo que de verdad no es importante. Cuando vemos la gente hablando lenguas como los locos, yo me tengo que preguntar, pero ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo se justifica con la Biblia? Para concluir, concluimos que el don de lenguas es un don de idiomas, no de lenguas que nadie entiende, sino de idiomas que en algún lugar del mundo se puedan entender, porque de lo contrario no tiene sentido que se esté hablando algo que nadie puede entender. Número 2, argumentamos que no existe tal cosa como un lenguaje angelical, sino que lo que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, fíjate que solamente se menciona en ese verso en toda la Biblia, y está dentro de un contexto de que Pablo quiere resaltar el amor y usa hipérbole para referirse al don de lenguas. Número 3, argumentamos que en la iglesia no deben haber esos espectáculos tan lamentables de ver un montón de gente brincando y hablando unas lenguas que nadie entiende, porque primero, si fueran lenguas guiadas por el Espíritu, se haría como el Espíritu dijo que tenían que hacerse. Si usted está de acuerdo conmigo, denle un like. Si no está de acuerdo conmigo, déjeme saber en qué estoy equivocado y entramos a la discusión. Y nada, si es la primera vez que entras a este canal, dale un like a este video, suscríbete para que tengas las notificaciones, acuérdate de la campanita. Y nada, será hasta el próximo video, ahí te la dejo para que la pienses.